En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces nos encontramos en el primer domingo de Adviento, que es el inicio del año litúrgico. Es el inicio del año litúrgico. Y el Adviento consta, ya saben, de 4 domingos y el sacerdote viste de ornamento morado. A la final de la misa ya no se dice ite misa est, que quiere decir vayan, la misa ha terminado, ite misa est, sino que se dice benedicamos Domino, que quiere decir bendecida el Señor, y la respuesta es igual, deo gracias. Entonces, cuando hay morado, la respuesta siempre va a ser benedicamos Domino y no ite misa est, para que vayan aprendiendo. Y pues en cierto modo el Adviento es una versión breve de la Cuaresma, por eso morado. Y por eso en estos días es prohibido solemnizar los matrimonios por el Adviento, porque anteriormente eran días era una Cuaresma, una mini Cuaresma. Además, no se recita el Gloria ni se toca el órgano solo. El órgano solo para acompañar las voces. Tampoco se adorna el altar con flores, ya que todos estos son símbolos de alegría, de gozo. Entonces, entre más se vayan, pues ya se han impuesto a la música de órgano. Cuando recién llegaron, ¿verdad? Dice, ay, suena como Drácula. Ay, qué triste soy. Ay, me trastumba. Pero ahora que se han impuesto al instrumento de nuestra santa religión católica, que es el órgano. El órgano es el instrumento de la Iglesia Católica. Ahora van a ver la diferencia que se siente sin la música de órgano, porque la música de órgano se presta para crear un ambiente sagrado, y luego las flores también se prestan para, pues, visualmente, con los ojos, con la vista, decoran el altar y se ve bonito. Ahora todo eso se va despojando, no sé si dije la palabra bien, para enseñarnos que estamos en un tiempo de penitencia, pero sin ayuno y sin abstinencia. ¿Por qué? Porque es preparación para recibir a Cristo Rey, al Divino Niño. Y bueno, se prepara uno por medio de la penitencia, la mortificación de la carne y recibir los sacramentos, la confesión y la comunión. Debemos de recordar que la gran expectativa y el anhelo de toda la creación por el nacimiento del divino Mesías, ansiosamente esperaba la creación, esperaba la salvación, toda la humanidad. Y la humanidad vivía en una oscuridad del pecado, con la miseria, el vacío y peor, una existencia sin Cristo. Y sin Cristo, pues no hay esperanza, no hay remedio, solo oscuridad. A esta oscuridad, como dice el último evangelio, el primer capítulo de San Juan, que vino la oscuridad y la oscuridad no lo pudo reconocer. Entonces, incluso la oscuridad rechazó a la luz, que es Cristo. También su propio pueblo, sabemos que rechazó a Cristo. Y en un punto interesante con respectivo al evangelio de este domingo y el domingo pasado, son paralelos. Ambos evangelios hablan sobre el fin del mundo. El evangelio de hoy dice que habrá señales en el sol, la luna y las estrellas, y que los poderes del cielo temblarán. En cierta manera, el sol y la luna y las estrellas y el temblar de los cielos representa a los malos prelados, obispos y sacerdotes. Y créanme que han dicho los santos que los malos prelados de iglesia, los malos sacerdotes, son castigo. Dios se los manda al pueblo por castigo por sus pecados, por no quererse enmendar.
Por eso Dios manda malos sacerdotes. Esta es la triste realidad de nuestros tiempos. Hay muchos hombres malvados entre las filas del clero. En lugar de fortalecer a la fe de los católicos, siembran las semillas de la duda y la confusión. ¿Y por qué? Porque están envenenados con el modernismo, la herejía del modernismo. Por ejemplo, ven la corona, que representa los 4,000 años que esperó el mundo que se encarnara el divino Mesías. 4,000 años. Y entonces, consumando los 4,000 años que esperamos y ahora los 2,000 años después de que Cristo se encarnó y nos redimió, son 6,000 años. ¿Y qué dice el modernista? Eso no es cierto, no tienes que creer. La Biblia son cuentos. Y esto no enseña la Iglesia Católica. Es una contradicción, porque la Iglesia Católica enseña, hay encíclicas, que las Sagradas Escrituras son la palabra de Dios inspirada, que no contienen error y que no son cuentos, no son analogías. Es la palabra de Dios infalible, sin error. Entonces, cuando empiezan a decir los curas modernistas que el mundo no tiene 6,000 años, que tiene millones y billones y millones y que venimos de changos, de ahí es pues, por el modernismo. Es por el modernismo. El mundo no tiene billones y millones de años. Esa es una mentira. Para que la gente pierda la fe y crean que vienen de changos y entonces no ocupen a un Dios redentor, salvador, entonces le das licencia para que vivan sus vidas como les dé la gana. Y hacerse perro, gato, mujer, hombre, lo que quieran. ¿Verdad? Entonces, sin Dios, y es como les digo, por eso, lo primero que ataca el modernismo son las Sagradas Escrituras. De ahí todo se derrumba. De atacar las Sagradas Escrituras, todo se viene abajo con nuestra religión. Y el modernista bien lo sabe. Y bueno, en lugar de estos prelados, estos sacerdotes, mostrar a los fieles cómo salvar sus almas y cómo permanecer en el camino recto y angosto, les dicen que el pecado y el vicio son naturales y que no ofenden a Dios. Entonces ustedes saben, hay muchos curas que así viven ellos y así, como dice, se me hace que fue San Juan María Vianney, que los feligreses reflejan al sacerdote. Si el sacerdote es, como dice, si es santo, entonces la gente va a ser fervorosa. Si el sacerdote es piadoso, entonces la gente va a ser tibia. Siempre la gente va a estar bajo el nivel de su sacerdote y por eso se ocupan buenos sacerdotes, pero no mediocres. Que dice nuestro Señor, y eso nos aplica a todos. Y a los que estamos tibios, que nos va a vomitar. O estamos calientes o estamos fríos. Pero eso de tibieza, no. ¿Verdad? Nomás a darle a Dios las migajas, nomás venir el domingo, persignarnos, ya cumplí, y luego seguir nuestras vidas como que Dios no existe. O rezar con la mente en otra parte y lo mínimo. O no rezar, ¿verdad? O estamos calientes o estamos fríos, pero no tibios. Y entonces el clero malo enseña a sus feligreses a hacer excusas por sus pecados. Y eso es uno de los salmos. Eso ya cuando una persona está en tanto pecado que ya pierde sentido la conciencia, empieza a hacer excusas. Ay, es que mira, Dios me entiende, es que no es natural y lo que sea. En lugar de eliminar la fe en lugar de alimentar la fe del pueblo con la sana doctrina, estos prelados lo envenenan con el veneno del modernismo, de la herejía del modernismo. Envenenan a los fieles con las ideologías liberales que no son capaces de salvar a nadie. Y las ideologías liberales suenan bonitas, suenan como que, sí es justo, es justicia, pero no es
justicia falsa que suena bonito, pero que al fin de cuentas ofende a Dios gravemente. Y la cosa que se le olvida a la gente liberal es que primeramente Dios también se ofende por medio del pecado. ¿Y qué dijo nuestro Señor? Si me amáis, observad mis mandamientos. Los mandamientos no son para aplastar a la gente, son para que la gente pueda vivir en una vida en gracia con Dios. Entonces, por ejemplo, ¿qué le pasa a un tren si no van los traques, como se diga? Se va a desencarrilar, se queda estancado. Entonces, los mandamientos son los pirámides, ¿verdad? Donde tenemos que ir y no pasarnos ni mucho para acá ni para acá. Pero si vamos en las traques del tren, y entonces el tren va a correr hasta donde tiene que ir. Y por eso es que existen los mandamientos, no para aplastar, porque por la caída de Adán, ¿verdad? La raza humana puede caer en lo que sea, y sin gracia, a pesar de que tenemos alma, sin gracia nos volvemos bestias salvajes. Vean lo que han hecho ciertas tribus, caníbales, y eso es por falta de gracia. Por falta de gracia. Entonces, por eso nos da Dios los mandamientos. Hay cosas que no debemos de hacer. Y hay cosas que ofenden a Dios. Y entonces es de ir en este tiempo, ir pensando, a ver, ¿qué estoy haciendo que ofende a Dios? ¿Le doy a Dios el tiempo debido o nomás le doy las migajas de mi tiempo? Cuando rezo hago el esfuerzo o lo hago mediocre, ¿verdad? ¿Cuál es nuestra disposición? Porque una persona, ¿verdad? Cuando amas a una persona, le vas a poner el empeño, sea lo que sea, por más cansado, por más lo que sea, uno va a poner el empeño. Y la cosa, ese empeño que pongamos será lo más importante que hagamos en nuestras vidas, porque tarde o temprano se nos llegará la hora, tarde o temprano. Y entonces, como les digo, las postrimerías, vamos a morir, vamos a ser juzgados, y luego es infierno o cielo, así de sencillo. Y pues también esperamos la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, que es lo que simboliza este tiempo de Adviento, eso que quiere decir en latín, Adviento es advenire, venir. Y esperamos la segunda venida de nuestro Señor. Pero esa segunda venida, ¿verdad? Será cuando llegue, va a juzgar a toda la humanidad en el juicio general. Y algo bueno, saludable para la meditación es también, como han dicho los santos, de meditar como que uno murió y está uno en el ataúd. Está uno en el ataúd. ¿Qué hice con mi vida? Hice la voluntad de Dios. Viví mi vida ayudando al prójimo, haciendo los actos de caridad, o viví la vida para mí, ¿verdad? Así se va uno preguntando, y por eso hasta habían órdenes de monjas que usaban los hábitos, que tenían aquí una caja para siempre tener eso presente de la muerte. La muerte. Y algún día vamos a estar en un ataúd. Entonces, si nos moremos, Cristo vendrá a juzgarnos. Si estamos vivos y es la segunda y vemos la segunda venida de Cristo, Cristo nos juzgará en el juicio general. Eso tenemos que tener presente, que vamos a ser juzgados. Cada vez que no quieramos ayudar al prójimo por flojera, no quieramos rezar por flojera, o no quieramos, ¿verdad?, ni persinarnos en público antes de comer por vergüenza. Todo eso, ¿verdad? Hay que tenerlo presente porque no agrada a Dios. Y este es el tiempo ya para un ajustadito de teclas. Entonces ya se cerró el año litúrgico, empezó ya de nuevo y hay que empezar de nuevo
a dominar las cosas que no agradan a Dios poco a poco, irlas, como les diré, irlas dominando. Si tenemos un vicio, empezar a hacerlo a un lado, abandonar el vicio, empezar a abandonar el vicio y reemplazar el vicio con una virtud. Entonces, porque los vicios se tienen que reemplazar con virtudes. No se puede quedar el hueco. Tiene que haber algo para reemplazar. Entonces, hay que hacerlo y hay que pedirle mucho a la Virgen Santísima que nos ayude en este tiempo para merecer las gracias que nos esperan en el nacimiento de su Hijo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.